de estas semanas, ¿ya? Es importante para nosotros mencionar y agradecer siempre la colaboración de cada uno de ellos. Como les venía diciendo, dentro de las charlas que hemos impartido, pues entre ellas teníamos el uso adecuado de los desinfectantes, ahora que es un tema muy, muy importante. Pueden ir al canal, revisar la información que nos dio la ingeniera Karina Pazmiño, fue muy útil, nos aclaró muchos, muchos temas frente a esto y que es importante el momento de adquirir un desinfectante, cómo usarlo y cuál es el efecto también, ¿no? Luego tuvimos la asistencia de una charla muy práctica del doctor Germán Guerrero, médico de Med Advance, que nos dio una charla sobre el uso adecuado de la mascarilla, todas las medidas de bioseguridad en realidad que tenemos que usar, que es importante que tengamos información de primera mano dada por un profesional de la salud como es el doctor Germán Guerrero. También tuvimos la intervención de nuestros fisioterapeutas, Robert Duque y Carolina Dueñas, de fisioterapia, que nos ayudaron con una charla muy, muy práctica sobre las afecciones de dolor cervical y dolor lumbar, que en este tiempo de cuarentena y el trabajo un poquito más estático que hemos venido desarrollando, pues en la mayoría de la población nos está afectando. Entonces, ellos nos compartieron algunos tips y ejercicios y recomendaciones que podemos trabajar. Tuvimos también la intervención de nuestra fisioterapeuta Paulina Santillán, que nos habló un poquito de los ejercicios respiratorios. Es importante que no descuidemos de este tema. Ejercicios que podemos trabajar con el adulto mayor para prevención. Están ahí los ejercicios, las recomendaciones, el porqué de trabajar este tipo de activación en nuestros abuelitos y de por sí en la población en general, ¿no? Entonces es importante que lo tomen en cuenta. También tuvimos la asistencia y colaboración del psicólogo Cristian Morales, que nos habló sobre la prevención y el estado de salud como tal en este tiempo de cuarentena. Es importante revisar eso, mirar las recomendaciones, los signos, los síntomas de alarma, tal vez emocionales, que podemos estar presentando y tal vez nosotros no nos damos cuenta. Es importante, o tal vez alguien de nuestra familia en casa. Entonces es importante estar alertas y abordar también todo este tema emocional, estrés, que es importante y que, bueno, se ha visto un poquito afectado en este tiempo. Luego tuvimos la intervención de nuestra nutricionista Paola Calvopiña de Activa Nutrición, quien nos habló un poquito de qué alimentos deberíamos consumir y las propiedades de vitaminas que tiene cada alimento para poder fortalecer nuestro sistema inmune. También nos compartió un batido que tiene varias combinaciones de frutas, verduras, que podría ser importante aplicarlo, hacerlo y tomarlo pues en este tiempo para mejorar nuestro sistema inmune y realmente dotarle a nuestro cuerpo de las vitaminas necesarias para ello. También tuvimos la asistencia del magíster Pablo Campo de Pulmotherapy. Él nos habló sobre la actividad respiratoria y los ejercicios que se pueden trabajar como preventivos en las patologías respiratorias crónicas. Entonces, si ustedes tienen algún familiar en casa que tiene algún tipo de patología crónica, EPOC, fibrosis quística, es importante que revise esta charla y vea las recomendaciones que nos dio el fisioterapista Pablo Campo. Tuvimos una charla del fisioterapista David Guayasamín y quienes hablan, Elsie Castillo, que hablamos sobre la importancia de la actividad física y la estimulación que le damos al cerebro de los niños en la parte cognitiva, en la parte de toma de decisiones. Entonces es importante ver más allá un poquito de qué efectos produce a nivel de nuestro cerebro la actividad física en los niños como tal, cómo les podemos ayudar en su proceso de aprendizaje. Ahora que estamos en las clases
en las teleclases como tal, entonces es importante que revisen, que tomen en cuenta esto si tienen niños en casa. La charla también que nos acompañó el doctor Diego Girón Paredes, que es un médico deportólogo y que nos ayudó un poquito aclarando este tema de la actividad física, la diferencia entre la actividad física, ejercicio y deporte, qué cosas hay que tomar en cuenta, qué recomendaciones para prevenir algún tipo de lesión, para que en realidad la actividad física, el deporte y el ejercicio se vea y se utilice como una forma de prevención para la salud como tal, ¿sí? Porque muchos de nosotros pues no conocemos el riesgo que podemos estar enfrentando si hacemos algún tipo de actividad física o ejercicio que no esté dentro de lo que tendríamos que practicar, ¿sí? La intensidad, es importante determinar estas variaciones para hacer una buena práctica deportiva como tal. Y bueno, el día de hoy pues tenemos el agrado de invitar y de tener colaborándonos acá a nuestra fisioterapeuta Stephanie Herrera, ¿sí? Como les había comentado al inicio de esta charla, pues traemos un tema interesante sobre la fisioterapia y pilates. Es importante determinar que cuando nosotros queremos hacer algún tipo de actividad física o práctica deportiva, lo sepamos hacer de la forma adecuada y guiada por un profesional. Esto es realmente la clave para nosotros lograr una práctica deportiva adecuada y sobre todo que esté vinculada a la prevención, ¿sí? A la prevención y que logremos nuestros objetivos como tal, objetivos cardiovasculares, objetivos de fuerza, ¿sí? Pero es importante siempre, lo hemos venido recalcando, pues que sea con el personal adecuado como tal. Voy a hacer una pequeña presentación de la profesional que nos acompaña el día de hoy, pues es la licenciada Stephanie Herrera, fisioterapeuta graduada de la Universidad Central del Ecuador, formación de base de terapia manual, concepto Mulligan, instructora de MatWork Pilates, curso en elastocompresión y drenaje linfático en adultos y certificación en Kinetic Control. Steffi, bienvenida. Es un gusto tenerte acá con nosotros y compartir esta charla el día de hoy contigo. Agradecidos porque nos puedas colaborar con tu conocimiento sobre, obviamente, la fisioterapia y también el pilates, que son dos conceptos importantes y que pueden ayudar a nuestros participantes del día de hoy. Bienvenida y pues puedes iniciar. Muchas gracias. Gracias y buenas tardes con todos. Para mí también un gusto poder compartirles un poco de el conocimiento y también de la ayuda que se pueda realizar y mucho más en la situación y en las circunstancias en las que nos encontramos. Me gustaría compartirles algo importante como es el Pilates. Debido a la situación que hemos tenido que enfrentar y a nivel general se nos está recomendando mantenernos activos. Ahora el problema es qué actividad física escojo con el confinamiento o cuál es lo correcto debido a nuestro estado de salud, a nuestro nivel de condición física o el medio que me está rodeando. Justamente hoy quiero compartirles el método Pilates. Este es un método que fue creado o un sistema que está descubierto a principios del siglo XX por Joseph Pilates. Este lo ideó basándose en un conocimiento de distintas especialidades, como son la gimnasia, la traumatología, con el objetivo de unir el movimiento con el control mental, la respiración y la relajación. En sus principios fue llamado contrología, debido a que recalca el uso de la mente para controlar el cuerpo. ¿Cuál es el objetivo? Buscar el equilibrio y la unidad entre ambos.
El método se centra en el desarrollo de músculos involucrados en la estabilización lumbopélvica para mantener el equilibrio corporal y dar una estabilidad, firmeza a la columna vertebral. Por lo que hoy se ha vuelto bastante popular en el tema también estético y se lo está usando de forma terapéutica para prevenir y tratar el dolor de espalda. Pilates maneja 6 principios. El primero va a manejar acerca del centro de energía o cinturón, más conocido como el powerhouse. Este se extiende desde la base de las costillas hasta la parte inferior de la pelvis. Constituye el pilar fundamental del método. Todo el trabajo va a empezar a partir del centro y continúa al resto del cuerpo. El siguiente principio es la concentración. En Pilates, la mente tiene que guiar al cuerpo, por lo que es necesaria una mayor concentración para sacar el mayor beneficio en cada ejercicio. El control es importante porque necesitamos conseguir una calidad en el movimiento y el cual debe ser preciso. Por eso es que uno de los principios de Pilates es la precisión. Para enfatizar un poco esto, vamos a decir que en Pilates va a primar la calidad por encima de la cantidad, entendiendo que si nosotros realizamos muchas repeticiones, vamos a encontrar resultados equivocados. Siempre el número de repeticiones en Pilates tiene que ser pequeño. ¿Por qué? Porque al realizar ejercicios con control, con concentración, vamos a requerir de hacer un número menor, mientras que si hacemos más, vamos a romper con los principios que requiere Pilates. Otro principio es la fluidez. Esto no significa que tiene que ser rápido, ya que entonces estaríamos perdiendo en algún momento el control del movimiento que estamos deseando. Tampoco debe ser demasiado lento. Entonces, por fluidez vamos a entender que es un ritmo, que no debe ser brusco, no debe ser rígido, pero sí debe manejar una dinámica determinada. Y el más importante es la respiración. Pilates pensaba que expirar e inspirar correctamente era la base de este principio. ¿Por qué? Joseph Pilates era asmático, es por eso que le dedicó una atención especial a la forma de respirar correctamente. Recomendaba respiraciones que al momento de inspirar se llenaran los pulmones y al momento de expirar se vaciaran completamente. Es por eso que vamos a trabajar con una respiración lateral. Usualmente las mujeres cuando respiramos lo hacemos con el pecho, levantamos los hombros y el tronco al inspirar, mientras que los hombres lo suelen hacer con el diafragma, llenando la barriga en cada inspiración. Cuando hablamos de respiración lateral, quiere decir que vamos a usar esa respiración hacia los lados. Y vamos a provocar una extensión de las costillas. Vamos a utilizar la respiración en 3 dimensiones. En la parte inferior de la caja torácica, donde se va a dar especial atención a la expansión lateral y permitir que la respiración abra la parte posterior de la caja. Y durante la expiración, la caja se va a cerrar hacia adentro y hacia abajo, mientras que vamos a flexionar ligeramente. Vamos a decir entonces que al momento de realizar una expiración, va a facilitar la flexión de la columna y cuando realizamos una inspiración, vamos a facilitar la extensión de este. Este movimiento no es muy notorio, al contrario, va a ser bastante leve. ¿Cómo? ¿Me escuchas? ¿Me escuchan ahí? Sí. Ya.
A ver, ¿cómo una manera práctica de realizar o de trabajar esta respiración va a ser juntando nuestras manos y juntando nuestros dedos medios? Los vamos a ubicar en la parte más baja de nuestras costillas. No sé si se puede ver ahí. En la parte más baja de nuestras costillas. Y lo que vamos a hacer normalmente, no vamos a presionar ni nada, simplemente va a servir como para monitorear el movimiento. Usualmente, con nuestra respiración normal, nuestra mano se va a empujar hacia adelante. Con la respiración de Pilates, lo que vamos a hacer es que nuestros dedos ligeramente se van a separar. Ahí es donde vamos a conseguir una extensión de las rodillas, perdón, de las costillas. Entonces, el movimiento es ligero, muy sutil y no tiene que ser eh, muy extenso tampoco. Pásale, por favor. Ya. ¿Cuáles son los beneficios de trabajar este método? Principalmente nos va a ayudar a mejorar la atención y la capacidad de concentración. Como habíamos hablado en los principios que este maneja, es importante trabajar con esto. Va a tonificar la musculatura, contrario a lo que se cree que Pilates ayuda a bajar de peso. No, al contrario, o sea, solamente va a ayudar a tonificar. La cuestión de bajar de peso y reducir la grasa ya contempla otro tipo de actividad. Va a mejorar la movilidad y la flexibilidad, la coordinación, y también se está utilizando hoy, como habíamos dicho, se volvió bastante popular en el dolor de espalda. Ya, ¿cuál es la relación entonces entre fisioterapia y Pilates? ¿Qué es lo que nosotros hemos estado utilizando actualmente? ¿Por qué lo usamos? Principalmente porque es un ejercicio de bajo impacto. ¿Qué quiere decir? Que vamos a poder modificar las intensidades de bajas a moderadas, principalmente en pacientes posquirúrgicos y postraumáticos agudos, puesto que ellos presentan quizás un miedo, una fobia al moverse, porque sienten que vamos a hacer más daño o que deben guardar reposo hasta que pase cierto periodo de tiempo. Por eso es que vamos a mantener la función, o sea, vamos a evitar que cualquier articulación o tejido que esté afectado se mantenga en esa condición. Y principalmente evitar la atrofia muscular. Nosotros como fisioterapeutas nos enfrentamos muchas veces a periodos largos de inmovilización y por ende vamos a tener una atrofia muscular bastante considerable. Este método nos va a ayudar principalmente a activar esa musculatura de bajo impacto, sin antes asustarle al paciente al decirle que va a realizar ejercicio, pero bajo, ¿no? Pásale, por favor. Ya, aquí les he puesto unos artículos, todos se concentran en cuanto a la actividad del Pilates. El primero está relacionado con el tratamiento del dolor lumbar. El segundo es en cuanto a la actividad de Pilates en niños y jóvenes. El tercero es en cuanto a la efectividad de la marcha, el equilibrio, la frecuencia respiratoria, sobre todo en pacientes con esclerosis múltiple. Y el último, en cuanto a mujeres mayores de 65 años, con el efecto que tiene en la diabetes tipo 2. Todos estos artículos coinciden que sí tiene un efecto positivo Pilates alrededor de la práctica de 4 a 15 semanas. Mejora los resultados funcionales a corto plazo, es decir, que necesita que se ayude con otra actividad. Y el énfasis de todo esto es que Pilates no es superior a otras formas de ejercicio. En cuanto a los niños y los jóvenes, tiene una efectividad potencial, sin embargo, debido a su condición, exige que ellos puedan realizar otro tipo de actividad o a su vez se lo pueda utilizar como un entrenamiento dentro de sus actividades. Pásale, por favor. Ya, este es un caso particular.
La paciente tiene 28 años, sufrió una fractura de húmero expuesta, ella es patinadora. Tuvo 2 cirugías en las cuales le dijeron que iba a perder tanto su capacidad sensorial como su actividad motora. Estuvo inmovilizada 3 meses con un yeso que pesaba aproximadamente 16 kilogramos. Ella empezó a utilizar fajas debido al dolor de espalda y tenía miedo, mucho miedo para moverse, y sobre todo cuidaba muchísimo su brazo porque tenía miedo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hicimos? Intervenimos de una forma conservadora en principio para manejar su dolor, su sensibilidad, y posteriormente empezamos ya a trabajar los ejercicios. Como les había mencionado, la base de todo esto es la respiración. Como ustedes pueden ver en el video, es una posición, parece sencilla, pero ella va a controlar cada vez que suelta el aire su respiración. ¿Le puedes poner play, por favor? En cada variante del ejercicio, ella trabaja muchísimo su respiración para poder activar su centro de poder y de ahí poder participar en su actividad y poder realizar el ejercicio correctamente. En esa vamos a ver que ya descarga peso, pero la concentración de ella está netamente en su respiración. No se preocupa por la descarga del peso, es segura. Y en cada movimiento siempre corrige su respiración, activa su musculatura y puede realizar el movimiento preciso, fluido, con todos los principios que maneja Pilates. De todo esto, Pilates tiene estilos. Del que nosotros acabamos de hablar es Pilates mat o suelo. Pilates también trabaja con máquinas. Son aparatos específicamente diseñados para cierto tipo de ejercicios. El primero que ustedes ven se llama Reformer. Esta es una máquina, la más completa de todas las que trabaja. Ha evolucionado tanto que cada uno tiene una formación específica del método, ¿no? Este consiste en una cama, tiene unos rieles sobre los cuales se desliza una plataforma. Tiene varios agarres, muelles, poleas, los que ofrecen una infinidad de posibilidades para poder ejercitarse. En cuanto al trapecio, este es una especie de cama con una estructura de metal en la parte superior de la que cuelgan varios elementos. Pueden ser poleas o barras móviles para facilitar el deslizamiento para hacer los ejercicios. Se emplea para ejercitar principalmente piernas, abdomen, caderas, pecho, lo cual también la posición, por estar en contra de la gravedad, ayuda al ejercicio. La siguiente. Esas son las sillas, la primera que ustedes ven. Esta es una especie de banquito. Es ideal para reequilibrar la musculatura y es beneficiosa sobre todo para aquellas personas que debido a su actividad deben permanecer o mucho tiempo sentado o de pie. También para aquellas que dispongan de una buena forma física, ya que esta exige mayor control y también fortalecimiento de miembros inferiores. La que está a su lado derecha es de barriles, tiene una estructura de medio cilindro, lo que permite arquear el cuerpo y con ello ejercitar la columna vertebral. Es uno de los más adecuados para estirar la musculatura y mejorar la movilidad de la columna. Listo, eso ha sido todo. Me ha dado gusto poder compartirles este método y si tienen alguna pregunta, podemos contestar. Claro que sí. Es interesante conocer un poquito más la base
del Pilates como tal y qué es lo que trabaja, ¿no? Me llamó mucho la atención saber que uno de los conceptos del Pilates es la precisión, es decir, la calidad del movimiento. Entonces, eso es importante. ¿Tú crees que es importante aplicarlo a otras prácticas deportivas como tal? ¿Y qué beneficia el hecho de que nosotros sepamos diferenciar la calidad, o sea, el ejecutar bien un ejercicio? ¿Qué beneficios le da a la persona hacerlo así, con ese nivel de concentración? Bueno, particularmente como habíamos dicho, ¿no? Si te vas a concentrar netamente en lo que es Pilates, es estrictamente necesario que cumplas con todos los requisitos, por así decirlo, los 6 principios. Tanto que actives el centro de energía, que tengas concentración, control, precisión, fluidez y ya, se activa. Pero si tú lo vas a realizar en otro tipo de actividades, también es importante. Todo depende de lo que tú quieras conseguir en realidad. Porque si simplemente haces un movimiento sin pensarlo, podemos decir que son reacciones eh, involuntarias muchas veces. Pero si necesitas activar cierta musculatura o necesitas conseguir cierto objetivo, necesitas un camino y es importante la precisión. Por eso hablábamos de que no necesito cantidad, sino la calidad de ese movimiento, de que esté bien hecho, de que sienta que me está haciendo bien. Exactamente. Es importante que nos aclares de este tema porque, porque en sí el ejercicio, el ver efectos a nivel de nuestra musculatura, efectos cardiovasculares y efectos también a nivel cerebral, estimulación de nuestra corteza motora como tal, implica que logremos hacer una práctica deportiva consciente y con control y bien ejecutada. Entonces, vamos más allá de que el ejercicio nos ayuda tal vez en la parte fitness, en la parte cardiovascular, sino que tiene muchos otros tipos de beneficios. Y yo veo que el Pilates nos ayuda a centrar en ese tipo de concentración y una práctica deportiva bien ejecutada. Ahora, tú nos mencionabas que ahora pues se usa más el Pilates o está como aplicado más en trastornos de dolor lumbar. ¿Por qué? ¿Por qué crees tú que es esa efectividad? ¿Por qué logramos efectos en disminuir el dolor lumbar en las personas aplicando la técnica de Pilates? Bueno, inicialmente porque cuando tú tienes un paciente con dolor lumbar, tiene miedo a moverse, no sabe cómo agacharse, no sabe cómo sentarse, o si se sentó ya no se para, o si está de pie, ahí se queda. Pilates, gracias a la fluidez del movimiento, al control que tienes, con un simple trabajo respiratorio, como había dicho, el movimiento de flexión, de respirar, de inspirar, que favorece tanto la flexión como la extensión lumbar, es mínimo. Entonces le vas a ir quitando poco a poco el miedo que tiene el paciente a moverse y después a realizar otro tipo de actividades más exigentes, por así decirlo. ¿Por qué lo uso yo principalmente? Porque es de bajo impacto. Entonces el paciente no va a sentir mayor cansancio más que incluso el respiratorio. El mismo hecho de que tú le enseñes a respirar, a que es algo nuevo para él, va a beneficiar. Y como decíamos, eh, imagínate, por ejemplo, en el caso de los niños, los bebés, ellos se quedan quietitos. Si tú los pones en una cama, se quedan quietos. Lo único que mueven son sus brazos, sus piernas, descontroladamente. ¿Qué es lo que ellos tienen? Un control central. Pero lo que nuestros pacientes no, están volviendo a tener, básicamente. El hecho de que para alcanzar algo estiren más su brazo o que busquen una ayuda externa. El paciente generalmente con dolor lumbar no quiere moverse y el principal objetivo de Pilates es que le ayudes a moverse de una forma sutil, por así decirlo. Ya, muchísimas gracias. También hay un tema, el tema de la respiración.
¿Cuán importante es controlar la respiración? ¿Cuán importante es el trabajo del diafragma y la presión intraabdominal como tal, tanto para nuestra columna lumbar, para las estructuras del suelo pélvico, para la musculatura abdominal? Em, ¿Cómo hacer hincapié con la práctica de Pilates en este tema como tal? Es importante que mencionemos un poquito para nuestra audiencia el porqué de la importancia de la respiración. Ya. Parte como un principio, como habíamos dicho, si uno de los 6 principios no está presente, el ejercicio no es viable, no está bien hecho. Al mantener nosotros un buen control, por ejemplo, el powerhouse, donde vamos a activar musculatura como el transverso del abdomen, el diafragma, multífidos, suelo pélvico, vamos a generar cierto grado de fortalecimiento muscular. Con eso, la respiración, vamos, como quien dice, a separar un poco. Es por eso que cuando tú haces el ejercicio de pilates, no te aguantas la respiración, no sostienes de ahí duro y te cuesta el ejercicio. La respiración tiene que ser fluida cuando tú mantienes la concentración eh, abdominal. Y por eso genera un beneficio, porque ya estás generando cierto fortalecimiento muscular y el movimiento tiene que ser fluido. Ya estamos trabajando aún más la faja abdominal, ¿no? Exactamente. Respiración. Muy bien, muchas gracias. ¿Tenemos más preguntas? A ver, Isabela nos pregunta, ¿cómo puedo iniciar esta modalidad de entrenamiento? Bueno, bajo, ¿no? La inicial es empezar con Pilates mat suelo. Para principalmente empezar con la respiración. Si tienes alguna restricción de movimiento, algún dolor, primero analizar eso, ¿no? Hacer una evaluación, en este caso ya fisioterapéutica, si es el caso, y si es solamente como una actividad física, como que vamos a tomar a Pilates como una relación para empezar a hacer actividad física. No es difícil, se empieza entre sesiones de 3 a 5 por semana, de 30 a 40 minutos, dependiendo de las condiciones del paciente, obviamente, y con un profesional capacitado en el tema. Listo, muchas gracias. ¿Podría ser el Pilates como el inicio para un trabajo de fortalecimiento previo a alguna actividad física asociada? Tal vez el área de musculación en un gimnasio, tal vez desarrollar baile o algún tipo de deporte como natación. O sea, el Pilates puede ayudar a mejorar la práctica deportiva en este caso. Exacto, o sea, en la parte de los artículos, por ejemplo, habíamos mencionado que está dándose en niños y en jóvenes. ¿Por qué es esto? Porque ellos están relacionándose con otra actividad. Recuerden que Pilates no es el punto principal de una actividad, siempre va a ir acompañado de otra o puede servir como parte del entrenamiento a nivel general de otras actividades. Ya, muy bien. Gracias por la aclaración. A ver, Robert nos dice, muchas gracias por tu valioso aporte. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué relevancia tiene el aporte del método Pilates en los pacientes o personas que presenten diabetes según los estudios? Ya, el estudio está centralizado en mujeres mayores de 65 años. A pesar de que tiene un efecto a nivel físico, la relevancia o la importancia más acentuada está en su efecto fisiológico. Este se vio que mejoró la frecuencia cardíaca y también el control glucémico en las mujeres mayores de 65 años. Ah, perfecto. También podría, y me parece que es una actividad de baja carga, de bajo impacto, se realiza en el piso, que le dará mucha seguridad a las personas adultas mayores para realizar una actividad. Aparte, va a estar totalmente guiada del profesional, entonces
creería que podríamos pensar que es una actividad que pueden realizar también los adultos mayores, ¿no? Exactamente. Volvemos a lo mismo, ¿no? Recuerda, trabajamos control, equilibrio, fuerza, tono muscular, que muchas veces en nuestros pacientes adultos mayores se va perdiendo, propio de la edad se va perdiendo. Y sí, hay muchos artículos que te dan luz verde, como quien dice, para que puedas hacer esta actividad, pero no principal. Ese es el punto, ¿no? No es superior a otras actividades, pero sí ayuda muchísimo y, como habíamos dicho, bajo impacto para iniciar un ejercicio. Perfecto, muchas gracias. Carolina nos dice, muchas gracias por tu aporte. ¿El método se puede aplicar en cualquier persona o habría alguna restricción o contraindicación? Netamente no hay restricciones. Obviamente tendríamos que preguntar, por ejemplo, si hay una persona que tenga algún dolor, por decirle una fractura reciente en alguna zona, para evitar hacer ciertas posiciones o ciertas cargas. Mm, la pueden hacer mujeres, hombres, sin límite de edad, entonces mayor problema no hay en hacer. Perfecto, muchísimas gracias. Pues sí, la práctica de Pilates es una práctica deportiva inicial y muy adecuada en cuanto a disminuir los riesgos de carga sobre nuestro tejido, sobre todo en personas también que no están acostumbradas a hacer algún tipo de actividad física. Quieren iniciar con alguna actividad pues con lo que tú nos has explicado, a mí me parece que es una práctica adecuada para iniciar también la actividad física, porque nos ayuda a la respiración, a la concentración. Entonces, creo que también podría ser por ahí un beneficio. Así es. El mayor de los beneficios, como tú decías, eh, genera una buena atención, una mayor concentración. Hay estudios que dicen que reducen el estrés. ¿Por qué? Porque te ayuda a facilitar la movilidad. Cuando generalmente tú escuchas a una persona diciendo estoy estresada es porque quizás no se mueve o permanece en esa misma posición mucho tiempo, entonces el hecho de que le ayudes a moverse con más seguridad, porque es de bajo impacto, estás en una zona en la que sabes que no te vas a caer porque estás en el suelo, entonces ayuda muchísimo. Exactamente, y realmente se necesita un mat y el profesional que guíe la actividad. Tenemos una consulta que me parece muy interesante. Nos dicen, ¿qué tan bueno o recomendable son los videos de Pilates disponibles en la web? ¿Qué piensas? Ahora con el boom de que tenemos que hacer actividad física, en la cuarentena pues muchas personas se dedicaron a hacer, tal vez a seguir en redes sociales. ¿Qué pasa con ese? Bueno, como habíamos dicho, Pilates ha vuelto bastante popular. Incluso antes de la cuarentena tú podías ver en muchos lugares que ofertaban el realizar pilates, el reducir medidas, sobre todo a nivel estético. Hoy que se está manejando la situación de teletrabajo, telecomunicaciones, los videos, yo les recomendaría que verifiquen que el profesional que está impartiendo esa clase sea realmente un profesional capacitado en el tema y que esté haciéndolo correctamente. Como les había mencionado, cada módulo, por así decirlo, cada parte de Pilates exige una formación y si ustedes quieren empezar a hacerlo, verifiquen que sea por alguien que esté capacitado. Exactamente, eso es importante. Para cualquier práctica deportiva o ejercicio que usted decida realizar, por favor verifique y asegúrese que sea con un profesional calificado en el área. Es importante, además, pues en este momento de cuarentena se habla ya de evidencia y de artículos científicos que se han publicado que hay muchas lesiones de pasillo. ¿Qué quiere decir? Lesiones que por la práctica deportiva en casa, sin una guía, sin asegurarnos que la persona que está dotando de la información como tal para el ejercicio,
pues las personas en casa terminan con algún tipo de lesión, distensión muscular, algún esguince de tobillo, de rodilla. Entonces es importante, ¿sí? El hacer actividad física, asegurarse del profesional y sobre todo saber que es para prevenir, para cuidar nuestra salud. No hay, el objetivo de hacer actividad física no va a ser que terminemos con algún tipo de lesión. Yes. Listo, seguimos con las preguntas. A ver, nos dice, ¿recomiendas este tipo de método posterior a una actividad física como el fútbol para la recuperación muscular activa? No, no lo recomendaría. Al contrario, lo haría antes de, no después. Quizás como una recuperación, después, inmediatamente no, pero lo haríamos antes como parte de incluso mejorar su capacidad respiratoria y su resistencia en cuanto al ejercicio. Y después, como les mencioné, un futbolista tiene un entrenamiento distinto, tiene actividades de fuerza, de precisión mucho más grandes, pero sí podría indicarse como parte de su entrenamiento, pero no netamente de... O sea, estaría indicado a realizarlo previo a la actividad física como tal del fútbol, ¿no? Para preparación. Exacto, como preparación. Ya, listo. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, esas han sido todas las preguntas y dudas de nuestro público. Pues ha sido una charla muy clara, muy específica. Creo que ahora todos tenemos claro realmente qué es el Pilates, cuál es su función, cuál es el método como tal, qué debemos conocer para hacer una buena práctica de Pilates. Si bien tú nos mencionabas que no hay una contraindicación específica y que realmente la persona puede realizar sin mayor cuidado, pues, pero es importante que lo hagamos de la mano de un profesional como tal. Tenemos una última pregunta que nos dice, ¿cómo puedo realizarlo en casa? ¿Con qué materiales disponibles caseros? Ah, una de las ventajas más grandes que tiene MAT, Pilates suelo, es que necesitas el suelo, prácticamente nada más. Si quieres aumentar alguna resistencia o dificultad en el movimiento, quizás puedes utilizar una pelota, eh, almohadas, ligas, todo va a variar de acuerdo a al ejercicio que se quiera conseguir. Pero la ventaja más grande es que no necesitas mayor espacio, eh, un lugar que esté tranquilo y el suelo. Listo, perfecto. Lo podemos realizar en casa sin ningún cuidado. Eso es importante. No requiere mucho material, mucha indumentaria. Tenemos otra pregunta. Ana nos dice, excelente charla, muy necesaria en este tiempo de aislamiento. Sí, es importante saber escoger qué tipo de actividad física vamos a hacer en casa. Sobre todo si es que no hemos estado acostumbrados a hacer actividad física. Y creo que el Pilates, pues, es una muy buena opción. Así es. Bueno, vamos a ver si tenemos alguna otra pregunta. Ha sido nuestra última pregunta. Muchísimas gracias. Como te decía, la charla, Steffi, ha estado muy clara, muy concisa. Creo que nos da las pautas específicas para saber el momento en el que estemos, si nos animamos por practicar Pilates, pues ya sabemos que hay ciertos parámetros y conceptos que se deben cumplir y pues eso nos va a ayudar en casa como para saber escoger qué guía de ejercicio vamos a hacer y obviamente también mirar y escoger el profesional que nos pueda ayudar como tal. Es una herramienta deportiva, de actividad física como tal, que nos va a ayudar en muchas aristas, ¿no? Ya sea para ganar fuerza, ya sea si queremos trabajar o intervenir sobre alguna molestia muscular que tengamos, o simplemente pues para desconectarnos un poquito eh, y concentrarnos un poco en lo que es la fuerza y la actividad física.
Bueno, nos Muchas sigue gracias, Juan. comentando, Rocío nos comenta y nos dice felicitaciones, muy bueno el tema. A todos nuestros asistentes, pues les queremos compartir también acá el número de contacto de Steffi. Ella, obviamente como fisioterapeuta y profesora certificada en Pilates, pues si alguien de ustedes quiere iniciar la práctica de Pilates como tal, puede contactarse con ella y ver en qué condiciones podrían trabajar como tal. Me gustaría que des tus datos y que un poquito te presentes para el servicio como tal de Pilates. Em, eh, Soy fisioterapeuta, también tengo la instrucción Matwork Pilates, que es lo que actualmente estamos hablando. Como les había mencionado, es importante que ustedes realicen, si van a realizar una actividad física y si gustan empezar por Pilates, es muy bonito, una actividad que parece bastante simple, pero también tiene su lado complicado y nada que si lo pueden, si lo quieren realizar, muy gustosamente estoy a su disposición. Les compartimos a todos el número de celular de Stephanie para que se puedan comunicar con ella. Igual les daremos llegar por medio del correo electrónico el número de contacto para que lo tengan presente y si en algún momento necesitan pues de la guía de Stephanie, con gusto ella podrá ayudarles. Stephanie, muchísimas gracias por la charla. Ha sido un gusto tenerte aquí. El equipo de Un Fisio junto a ti pues está contento y agradecido sobre todo por tu valioso aporte el día de hoy. Muchas gracias. Un gusto de tenerte acá con nosotros y muchísimas gracias a todas las personas que el día de hoy se han unido a esta reunión de Zoom para aprender un poquito más del Pilates como tal. Antes de que ustedes se vayan, pues también nosotros queremos invitarles a la charla del día de mañana, totalmente gratuita. Tenemos una charla interesante sobre nutrición y el etiquetado nutricional. Entonces, nos va a explicar nuestra nutricionista sobre qué pasa con este tema de las etiquetas cuando vamos a hacer compras y demás, qué es lo que tenemos que observar, qué hay que ver como para saber realmente qué podemos comprar y que, bueno, está garantizado que estamos llevando comida saludable y nutrientes a nuestro hogar. Así que les invitamos, el día de mañana tenemos la charla a las 4 de la tarde. Esperamos verlos ahí. Un gusto. Muy buenas noches y gracias por su asistencia.